En este tema hablaremos de la cultura maya. Integrantes del equipo: Luis Osvaldo de Velasco Macías, Eduardo Isaías Falcón Romo, Ricardo Fabián García Esparza, Jonathan Uriel Gutiérrez Martínez, Emilio Yair Nájera Mata. Mi nombre es Jonathan Uriel Gutiérrez Martínez y voy a comenzar exponiendo la vestimenta de la cultura maya. La vestimenta maya difería mucho entre sexos, es decir, hombres y mujeres vestían totalmente distinto. En el caso de los caballeros, el elemento más esencial de la vestimenta maya era una forma de ropa interior que tenía entre 2 y 3 metros de largo y una anchura de 25 centímetros aproximadamente. Semejante a un taparrabo, la tela se envolvía alrededor de la cintura varias veces antes de pasarla entre las piernas. Luego los hombres de clase noble solían decorar este tejido con plumas a los extremos. Las mujeres a menudo utilizaban una falda y una blusa holgada, tipo túnica, conocida actualmente como huipil. Las faldas se ataban con un cinturón o eran anudadas en su lugar, y el huipil se usaba sobre la falda. Las damas podían decorar sus faldas, sin embargo la calidad de estos ornamentos dependía del nivel social. Los nobles tenían decoraciones más vistosas, pues tenían la oportunidad de demostrar su riqueza. No obstante, según los escritos del obispo Diego de Landa, las piezas de vestir favorita de las mujeres era conocida como manta. Se colocaba atada alrededor del torso. Sin embargo, los nobles utilizaban ropa bordada de plumas o piedras, además de ponerse cinturones grandes, calzar sandalias de cuero y lucir alfarería de oro. Los gobernantes, por ejemplo, llevaban gorros cónicos, coronas de oro, cuarzos y jade, mientras que los guerreros se decoraban con medallas y ornamentos hechos de hueso. A continuación, presentaré la alimentación de la cultura maya. Los mayas se alimentaban con productos provenientes de la agricultura, como el maíz, considerado una planta sagrada, ya que creían que los hombres fueron creados de maíz amarillo y blanco. Semillas de ramón utilizaban para preparar tortillas, pan dulce o una avena espesa, tamales, la calabaza, frijoles, pimientos, patatas, yuca, jícama, chile, tomate, calabaza, camote, aguacate, cilantro, apazote y frutas que se encontraban en el bosque como mangos, papayas y guayabas. Varias plantas medicinales también se alimentaban de la cacería de animales como venados, jabalíes y armadillos. Además comían pescado del río, las raíces del casabe y miel de abeja. Como podemos ver, este tipo de alimentación está basada a lo que nosotros actualmente utilizamos y básicamente este tipo de alimentación es la que prevalece hoy en día. Ubicación geográfica de los mayas. En todas áreas geográficas se desarrollaron las civilizaciones más florecientes de América. Una fue en la denominada región mesoamericana, que comprende gran parte de Centroamérica, donde se desarrollaron las culturas mayas y aztecas, y la región andina, ubicada en los Andes centrales, en el sector occidental de América del Sur, donde se alzó un estado poderoso que fue la cultura inca. Los mayas fueron uno de los pueblos más importantes de Mesoamérica. Durante 2000 años desarrollaron una sofisticada cultura que alcanzó su máximo esplendor en un medio geográfico difícil para la vida humana. La civilización maya habitó una gran parte de la región denominada Mesoamérica, específicamente en la península de Yucatán, que en la actualidad comprende los territorios actuales de Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador y el sur de México. Los mayas, los territorios donde se asentó la cultura maya, se dividen en tres zonas claras, que es la región sur, la región central y la región norte. La región sur se encuentra paralela al Océano Pacífico y en ella se presenta montañosa y con la presencia de varios volcanes. Esta se ubica en ciudades como Izapa y Copán. Después viene la región central, que se ubica al otro lado de la cordillera. Ahí encontramos como valles y llanuras fértiles, presentando un clima lluvioso y generando un paisaje selvático. Ahí encontramos como Tikal, Oaxaca y Palenque. Después viene la región norte, y esta se encuentra en la península de Yucatán, en una zona de tierras bajas
donde predomina un clima menos lluvioso y más seco, presentando menos vegetación que la selva. En esta zona se caracteriza la existencia de los llamados cenotes. Allí encontramos ciudades como Chichén Itzá, Mayapán, Uxmal y Tulum. Ubicación espacial. La civilización maya comenzó cerca del 1500 a.C. y duró hasta aproximadamente 1541 después de Cristo, cuando conquistan la región los españoles. Su historia se divide en 3 periodos. El periodo preclásico, que se asentan en toda la zona central, iniciándose el proceso de urbanización, dando origen a las colonias mayas de las costas del Golfo de México y al interior de la península de Yucatán. Después viene el periodo clásico. En esta vida se empieza a desarrollar lo social y la cultura en torno a la religión, y donde los grupos sacerdotales tuvieron gran importancia en el gobierno. Este es el periodo de apogeo de las grandes ciudades, estado como Oaxaca, Tikal, Palenque y Chichén Itzá. Y por último el periodo postclásico. En este comienzan a ser abandonadas las ciudades y se desplazan hacia la península de Yucatán, fundando nuevos centros como Uxmal, Chichén Itzá y Mayapán. En el periodo destaca el esplendor de la Liga de Mayapán, hasta que en el siglo XVI fueron sometidos por los conquistadores españoles y finalmente las ciudades fueron deshabitadas por causas que se desconocen. Creencias. La religión maya. La religión maya es una religión precolombina que estaba firmemente unida a la veneración de los dioses. La religión se preocupaba de entender el porqué de las cosas, lo que nos lleva a definirla como una especie de filosofía precursora de la ciencia moderna. Mitología. Dentro de la mitología tenemos el Pupulpo. Es una recopilación de leyendas de los Quiché, pueblo de la cultura maya mayoritario en Guatemala. La cosmología. Dentro de la cosmología encontramos la creación de la Tierra. Otra de las creaciones que se produjo fue la forma de la Tierra. Esta se produjo por la plantación de 3 piedras del hogar celestial y elevar el cielo para que saliera a la superficie la Tierra. Por ello, al retirarse el agua, aparecieron las montañas, los bosques, lagos, los pájaros, animales, etc. Es decir, todo lo que es el planeta. El Sol y la Luna. El mito cuenta que el Sol y la Luna se cobijaron bajo el caparazón de una tortuga, lo que permitió a la Luna efectuar su habitual recorrido, pues con ello evitó morir destruida por el cataclismo. Muchos de los códices mayas representan al dios Sol, llevando a cuestas el caparazón de una tortuga. Ritos y cultos. Dentro de los ritos y cultos podemos encontrar los siguientes, los cuales son los ritos del sacrificio, los ritos de sangre, los sacrificios de animales, los sacrificios humanos, los ritos funerarios, los ritos de purificación, los ritos del juego de pelota, por último los grandes centros de culto. Lenguaje de los mayas. Las lenguas mayanenses han sido habladas en los estados mexicanos de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Chiapas y Tabasco, así como en Guatemala y Belice. El maya yucateco, por su parte, es útil en Campeche, Quintana Roo y Yucatán. En 2012 existían cerca de 795.499 hablantes de maya. Esta lengua se distingue por la carencia de las consonantes D, G, R, I y F, y en contraste por el uso de consonantes y vocales glotalizadas, cuyo sonido se produce al interrumpir la respiración repentinamente. Es difícil describirlo. Las palabras glotalizadas se indican con el signo acento. El alfabeto consta de 24 letras que se escriben en su forma romanizada. En la época prehispánica, los mayas utilizaban una serie de jeroglíficos, pero posteriormente adoptaron el alfabeto de los conquistadores. Como muchas palabras del español, se han introducido en su idioma para referir objetos o frases no nativos de su cultura. Los hablantes de maya
actuales han tenido que aprender a pronunciar las consonantes faltantes mencionadas. El idioma no tiene artículos, género ni modo infinitivo. Existen 5 vocales, A, E, I o U. Su pronunciación depende de los símbolos gráficos que tengan, dotándoles de un acento. Una vocal A puede presentarse como A o A y sonar de diferente manera. Como en el español y el inglés, las palabras se forman de la unión de una consonante con una o más vocales, construyendo palabras de una o 2 sílabas. Tradiciones y costumbres. Costumbres de los mayas. 1. Realización de sacrificios humanos. Para la cultura maya, los sacrificios eran necesarios para garantizar el adecuado funcionamiento del universo, el paso de las estaciones, el crecimiento del maíz y el desvenir del tiempo. Tenían por objetivo proteger la vida de los seres humanos y a su vez mantener viva la existencia de los dioses. De acuerdo a sus creencias, la sangre humana es el lazo que une a los dioses y al ser humano. De ahí que con la realización de sacrificios se alimentaba a los dioses y se pagaban las deudas que tenían los seres humanos hacia ellos, ya que los mayas creían que ellos le debían la vida a los dioses y que la manera de complacerlos era ofrecerle todo tipo de alimento o hasta la propia sangre, de esta manera para honrarlos. Número 2. La muerte y el entierro. Los mayas pensaban que algunos de sus ancestros iban a renacer como dioses. Por ese motivo, los funerales y los lugares de enterramiento tenían una gran importancia. Los mayas recordaban a sus antepasados de cientos de años atrás, lo que prueba que honraban a sus muertos. Además de la propia ceremonia, las familias mayas realizaban rituales en las tumbas de sus ancestros para intentar obtener a su ayuda. Los muertos se enterraban acompañados de pan y maíz, con objeto de que tuvieran alimentos suficientes para poder recorrer el camino que los llevara al paraíso. Número 3. El aspecto físico. Una de las costumbres era alargar los cráneos. Para ello colocaban tablas en la cabeza de los niños. Al 4.º día después de su nacimiento, una de las tablas se ponía sobre la frente y la otra sobre la zona. Aquí, como se miran las imágenes, hay fotos donde se está mostrando cómo lo practicaban y cómo quedaban los cráneos. Las tradiciones de los mayas. Una de las tradiciones más importantes y más conocidas es la práctica del juego de pelota maya, también conocido poc a poc, por el sonido que producía la pelota al ser golpeada contra las paredes de las canchas o los brazos y caderas de los jugadores. Los mayas acostumbraban jugar a la pelota y la existencia de diferentes canchas de pelota antiguas en la península de Yucatán lo demuestra. Los mayas consideraban que este juego era algo muy divino, en donde el objetivo principal era encestar la pelota a unos anillos de piedra, dispuestos para ello. Se creía que el juego era una constante lucha entre luz y la oscuridad, y de ahí que el equipo ganador representase la luz y su fuerza sobre las tinieblas. Generalmente el equipo perdedor era sacrificado y ofrecido a los dioses. Festival Hanal Pixan. Hoy en día este festival se ha fusionado con la celebración cristiana de los santos. Esta mezcla ha dado como resultado una de las fiestas más conocidas en todo México, el Día de los Muertos. El objetivo era honrar a los fallecidos. La visión de la muerte que tenían los mayas era muy natural. Para ellos no era tragedia, sino algo inmerso en la naturaleza de las personas. Además creían en una vida después de la muerte y en que sus ancestros deberían ser honrados en la antigüedad. Los mayas celebraban este festival de una manera muy similar al Día de los Muertos actual, con comida, música e incienso. Ceremonia de Pau Paul. En el dialecto maya del Yucatán, Pau Paul significa rompiendo vajillas. El festival tenía como el objetivo pedir que llegaran las lluvias y comenzaba el amanecer, momento en el que los niños recogían animales, reptiles sobre todo, y los metían en vasijas. Más tarde estos envases se rompían, lo que producía un sonido parecido al de los truenos. En la actualidad este festival continúa realizándose todos los 24 de junio
en buena parte del antiguo territorio maya de México. Y por último, la danza Nat Pach. Esta ceremonia consistía en agradecer por la cosecha del maíz. Una noche antes de la festividad se hacían muñecas hechas de hojas de maíz, llamadas reinas o abuelas, y durante su progreso se iban rezando plegarias. Al día siguiente las muñecas eran colocadas en el altar mientras se tocaba música y se hacían bailables, agradeciendo a la buena cosecha.